Bueno, muy buenas compañeros, a continuación se dará una breve exposición sobre lo que son los lugares para el ingreso y salida de mercancías. Este grupo está conformado por Pedro Juan Salcedo Viloria, Follán Andrés Pérez Montes, Jairo Ezequiel Pinto Sandoval, José Humberto Consuegra Mendoza y Carlos Daniel Rivero Salgado. Bueno, según el decreto 1165 del año 2019, entre los artículos 75 y 81 se ven estipulados lo que son los lugares para el ingreso y salida de mercancías y su habilitación. El artículo 75 de este mismo nos menciona los lugares habilitados para el ingreso y salida de viajeros y o mercancías bajo el control aduanero. Este artículo nos dice que son aquellos lugares por los cuales la DIAN permite el ingreso y salida de viajeros y o mercancías bajo el control aduanero del territorio nacional. En el acto administrativo de habilitación para el ingreso y salida de viajeros y o mercancías deberán delimitarse claramente los sitios que constituyen zona primaria aduanera, disponiendo, si fuese el caso, su demarcación física y señalización. Esto nos quiere decir que la DIAN nos presenta aquellos lugares habilitados para la entrada y salida de mercancía, que se denominan como zona primaria aduanera, y de cierto modo deben ir demarcados cuál es su localización física y señalización. Bueno, este artículo también nos menciona que para la habilitación de muelles o puertos y aeropuertos, la DIAN exigirá que las instalaciones destinadas a las operaciones de cargue, descargue, custodia, almacenamiento y traslado de mercancía bajo control aduanero y aquellas áreas destinadas a la realización de operaciones aduaneras cuenten con la debida infraestructura física y con los sistemas y dispositivos de seguridad que garanticen a satisfacción de dicha entidad la seguridad de las mercancías y en el pleno ejercicio del control aduanero. Esto no quiere decir que la DIAN exigirá que aquellas instalaciones o zonas primarias cuenten con la seguridad necesaria para la salvaguarda de las mercancías. La autoridad aduanera, en coordinación con las autoridades portuarias y aeroportuarias y con los administradores de los muelles o puertos y aeropuertos habilitados, dispondrá de las medidas y procedimientos tendientes a asegurar en la zona primaria aduanera el incumplimiento de las medidas establecidas en desarrollo de lo previsto en este artículo por parte de los titulares de la habilitación podrá ocasionar la pérdida de habilitación para la entrada y salida de viajeros y o mercancías del territorio aduanero nacional. Bueno, como se presentó anteriormente, vimos que los lugares habilitados para el ingreso y salida de mercancías son aquellas habilitados por la DIAN y se denominan zonas primarias. Entonces, bueno, como hay distintos modos para transportar la mercancía, ya sea por medio aéreo, por medio terrestre, por medio marítimo o por medio fluvial, los artículos que veremos a continuación nos presentarán lo que es la habilitación para cada uno en específico. El artículo 76 nos habla de la habilitación de aeropuertos para efectos aduaneros. Este nos dice que la habilitación de los aeropuertos tendrá una vigencia indefinida y no requerirá constitución de garantías. Dicha habilitación estará sujeta a la observancia de lo dispuesto en el artículo anterior y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 81 del presente decreto. Buen día, mi nombre es Carlos Daniel Rivero Salgado, del grupo de electiva 2. Le vengo a exponer el artículo 77, que trata de la habilitación de muelles o puertos públicos y privados, el cual dice que las personas jurídicas que hubieran obtenido concesión para operar muebles o puertos marítimos o fluviales de servicio público o privado podrán obtener la habilitación por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para la entrada y salida de mercancías o viajeros bajo
control aduanero del territorio aduanero nacional, cumpliendo con los requisitos previstos en este decreto. Lo que quiere decir que aquellas personas jurídicas que obtuvieron la concesión para operar muelles o puertos marítimos o fluviales de servicio público y privado son las que podrán estar habilitadas por parte de la DIAN para la entrada y salida de mercancías o viajeros aduaneros bajo el control del territorio aduanero nacional, cumpliendo con los requisitos previstos en este decreto. Los muelles o puertos para la entrada y salida de mercancías bajo control aduanero deberán construir una garantía global bancaria de compañía de seguros para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones por un monto máximo equivalente al 0.25% del promedio del valor CIF de las mercancías que se estimen para objeto de descargue y manipulación durante el trimestre en el lugar habilitado. Cuando se trate de muelles o puertos habilitados únicamente para el ingreso y salida de viajeros, el monto de la garantía global corresponderá a 15.000 unidades de valor tributarios, VT. Cuando un puerto o muelle habilitado para la entrada y salida de mercancías coexista con la habilitación como muelle o puerto para el ingreso y salida de viajeros, se podrá construir una única garantía global por el monto previsto para la entrada y salida de mercancías que amparará las dos habilitaciones en el acto de habilitación de los muelles o puertos para la entrada y salida de mercancías bajo control aduanero. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, fijará el monto de la garantía. Muchas gracias. Artículo 78. Garantía global para puertos o muelles públicos o privados y depósitos habilitados públicos o privados. Las personas jurídicas titulares de la concesión de muelle o puerto habilitado público o privado y titular del depósito público o privado deberán constituir una garantía global bancaria o de compañía de seguros. El monto global será establecido en el artículo 77 del presente decreto. El monto de la renovación de la garantía inicial será del 75% cuando los muelles, puertos y depósitos públicos o privados no hayan sido sancionados dentro de los 36 meses anteriores a la renovación, ni presenten a la fecha de la renovación deudas exigibles en materia tributaria, aduanera o cambiaria. El monto de la segunda renovación será el 50% del establecido inicialmente, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el inciso anterior. El monto de la tercera renovación y de la siguiente será del 25% del establecido inicialmente, siempre y cuando se mantengan las condiciones establecidas en el inciso tercero del presente artículo. Cuando exista una resolución de sanción en firme o se establezca la existencia de deudas en materia tributaria, aduanera o cambiaria, se perderán los beneficios anteriormente señalados y de entre el mes siguiente a la ejecutoría del acto administrativo sancionatorio o de la verificación de la existencia de deudas, se deberá ajustar la garantía al monto establecido en el artículo 77 del presente decreto. Buenas compañeros, yo les voy a exponer la habilitación de cruces de frontera terrestres. Bueno compañeros, la habilitación de los lugares para el ingreso y salida de mercancías por vía terrestre, además del cruce de frontera, comprenderá las vías permitidas para el traslado de las mercancías bajo control aduanero. Eso hasta el lugar determinado por la autoridad aduanera para el cumplimiento de los trámites aduaneros inherentes a la entrada y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Documentos a los servicios informáticos electrónicos, reconocimiento físico, cuando a dicha diligencia hubiera lugar, y la revisión de precintos.
unidades de carga y medios de transporte. Los cruces de frontera a que se refiere el artículo 7 de la decisión 271 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los que se aprueben bilateralmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la citada decisión, se entenderán habilitados para el ingreso y salida del territorio aduanero nacional de mercancías bajo control aduanero, según lo estipulado en el artículo 79 del decreto 1165 de 2019. Siguiendo con el tema de los lugares para el ingreso y la salida de mercancías, yo le vengo a hablar sobre el artículo 80, que habla de las habilitaciones parciales, pues que le corresponde. Las habilitaciones podrán otorgarse con restricciones relativas al tipo de mercancías que son susceptibles de ser cargadas, descargadas, transportadas y manipuladas por los lugares habilitados. De esta manera, la DIAN le da un permiso parcial a estos lugares. Asimismo, estos lugares podrán realizar las labores del ingreso y la salida de mercancías en las zonas aduaneras. De esta manera, en el artículo 81 encontramos las obligaciones de los titulares de lugares habilitados para la entrada y salida de mercancías o viajeros al territorio nacional aduanero. Una de las obligaciones que tienen estos titulares es cumplir con los requerimientos fijados por la administración aduanera, como son de materias de infraestructura, pues los sistemas de depósito de seguridad. Otras de las obligaciones es permitir el ejercicio de la potestad aduanera dentro del área declarada por esta unidad administrativa, como es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que esta potestad lo habilite, es decir, que tenga este sea un lugar habilitado para llevar las obligaciones tanto de la entrada y salida de mercancías. De esta manera, la DIAN nos obliga a cumplir con las medidas y procedimientos establecidos por esta misma autoridad, como son asegurar el control y la vigilancia de la mercancía dentro de sus instalaciones. Asimismo, controlar el acceso y la circulación de vehículos y personas mediante aplicaciones de sistemas de identificación de los mismos dentro de estos lugares habilitados. Asimismo, estos lugares habilitados deben de contar con los equipos de cómputo y comunicaciones que permitan la conexión con los servicios informáticos electrónicos y que estos equipos cómputo y de comunicación pues le sirvan de disposición a la unidad aduanera. Los lugares habilitados deberán suministrar la información a la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la relación con la llegada y salida de naves, aeronaves, vehículos o unidades de carga de lugares habilitados en forma oportuna y establecida. Asimismo, debe de constituir, cuando a ello hubiere lugar, las garantías bancarias o de compañía de seguro para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones establecidas. De esta manera, informar a las autoridades aduaneras la finalización del descargue en los términos y condiciones establecidos por el artículo 150 del presente decreto. Los lugares habilitados pueden permitir la inspección previa de la mercancía por parte de los importadores o de las agencias aduanas quien vaya a realizar el trámite, cuando haya lugar a ello conforme a lo establecido en el artículo 52 de este decreto.